a grabar la clase. Listo. Entonces, les decía, este trabajo son 10 años de la historia argentina, 55, 66. Entonces, ¿qué va a pasar? Perón se va a ir del país, exiliado. Exiliado es cuando vos te vas obligado. Inclusive uno se puede ir exiliado porque económicamente el país te agobia. Entonces muchos dicen, y sí, yo me tuve que exiliar de la Argentina porque quebré, me moría de hambre y no tenía para trabajar. Generalmente el exilio se toma siempre para decir que uno se va del país por una persecución política. Pero bueno, uno siente el exilio siempre y cuando haya salido obligado de su país de origen. Entonces, Perón, exiliado en España, lo que va a intentar hacer es primero que todo volver, pero obviamente no le va a ser fácil. Él pensaba que sí, no le va a ser fácil, y hay, como dice el texto del trabajo práctico, va a tardar 18 años en volver. En ese contexto, con Perón en el exilio, cuando asume la Revolución Libertadora, se dedica al trabajo de desperonizar la sociedad, eliminar de la faz de la tierra al peronismo. Dicen, bueno, estuvo en el gobierno 10 años, ¿cuánto nos va a llevar que la gente se olvide por completo de Perón y volvamos a un país sin el peronismo? Vamos a hacer todo lo posible para que eliminar al peronismo y a los peronistas de la faz de la tierra. Entonces, lo primero que hacen, obviamente, es volver a la Constitución de 1853, eliminar todas las reformas constitucionales que habían hecho el peronismo, con el tema de los ajustes para los trabajadores que estaban en los artículos de la Constitución, con el tema de la reelección presidencial. Todo eso vuelve para atrás y se vuelve la Constitución de 1853. Y se prohíbe toda mención de los nombres Perón, Juan Domingo Perón, Eva, María Eva, Eva Duarte. O sea, que durante la década peronista mucha gente le había puesto en honor a Perón o a Evita esos nombres a sus hijos. Bueno, estaba hasta prohibido nombrarlos por la calle. Hubo una persecución feroz y encarnizada del peronismo. No se podían manifestar y, sobre todo, van a estar proscriptos significa prohibidos, para la participación política. El peronismo estaba prohibido, por lo tanto no podía participar en ningún tipo de accionar político y menos en las elecciones. Entonces, esta década va a tener la característica de que si hay elecciones, que va a haber, y van a ser 2 convocaciones a elecciones, no va a poder participar el peronismo. Entonces, durante estos 10 años va a haber golpes militares, llamadas a elecciones, y los 2 gobiernos que van a estar al frente porque ganaron, entre comillas, las elecciones, van a ser gobiernos radicales. Uno va a ser el de Arturo Frondizi y otro va a ser el de Arturo Illia. 2 radicales que asumen al poder con la debilidad de que la mitad de la población estaba prohibida y por lo tanto la mitad de la población no se siente representada por los gobiernos que asumieron. Entonces, esta debilidad no solamente está hecha por el tema de la baja representatividad que tenían esos 2 gobiernos, sino porque además estos gobiernos estaban cercados por la mirada de los militares, que estaban muy cerquitas mirando a ver qué hacían y qué no hacían. Si no les gustaba lo que hacían otro golpe de Estado. Y además por el contexto externo de la Guerra Fría y el avance de lo que fue en el año 1959 el triunfo de la Revolución Cubana y Estados Unidos permanentemente mirando qué pasaba en América Latina. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, sí. Ok. Bueno, volvamos. 1955, persecución intensiva, y me refiero intensiva a cárcel, a redadas policiales y militares. Inclusive, ahora vamos a hablar en un ratito, hubo un levantamiento
de los militares peronistas para intentar recuperar el poder, y ese alzamiento, que fue el alzamiento del general Valle, fue sofocado y los participantes del alzamiento fueron todos fusilados. Entonces, vamos a qué pasó a partir de esta persecución feroz. Obviamente, todos los sindicatos, la mayoría eran peronistas, no podían hacer huelga, no podían manifestarse. Entonces se va a formar lo que se llamó una resistencia, que vamos a hablar un poquitito más adelante. En el año 1958, la Revolución Libertadora decide convocar a elecciones. Obviamente, el peronismo estaba prohibido. Entonces, el Partido Radical, un grupo del Partido Radical, decide mandar un emisario y hablar con Perón para que le diga a sus votantes que vote a Arturo Frondizi. Y a cambio, ¿qué le iba a dar Frondizi a Perón? Le hizo la promesa de que iba a sacarle la prohibición, a sacarle la proscripción al peronismo, y por lo tanto él iba a poder volver y participar en próximas elecciones presidenciales. Dicho esto, Perón accede y en 1958 llega al poder Arturo Frondizi, que obviamente va a ser una de las dos democracias debilitadas, de democracias restringidas o semidemocracias, como las llamamos en el trabajo práctico. ¿Qué características tiene este periodo democrático? Frondizi va a intentar hacer un cambio económico. Cambio que ya habíamos visto en el trabajo práctico número 3, cuando habíamos hablado de que América Latina había tenido una política de desarrollismo. ¿Qué es el desarrollismo? Es una teoría económica que dice que los países de América Latina en etapas van a poder desarrollar una industria pesada fuerte. Y para eso los países que adoptaron estas medidas dijeron, bueno, como no tenemos, sustento económico, vamos a convocar a los capitales extranjeros para que vengan a poner sus industrias acá, y además vamos a pedir préstamos al exterior. Y ahí es cuando Argentina comienza con su carrera de pedida de préstamos al Fondo Monetario Internacional. Entonces, teniendo en cuenta esto, se desarrolla esta política económica llamada, valga la redundancia, desarrollismo, para tratar de que la Argentina pueda, incrementar su desarrollo industrial. Acuérdense que esto estaba avalado por los Estados Unidos con la Alianza para el Progreso. ¿Se acuerdan que vimos en el trabajo pasado, la Alianza para el Progreso, que Estados Unidos había dado préstamos a América Latina para que se desarrollara, y que Che Guevara había dado un discurso diciendo que esto no era para desarrollarse, sino que era para perpetuar la dependencia del continente? ¿Se acuerdan de eso que vimos el trabajo pasado? Sí, más o menos, profe. Chicos, lo único que les pido es que yo sé que se copian los trabajos, pero si se los van a copiar, cópienselos a conciencia, porque todo lo que uno ve en historia está encadenado a una cosa con la otra. Entonces, si yo hablo de que estamos hablando del desarrollismo, que estamos hablando de que Arturo Frondizi hizo esto y lo otro, es porque en el trabajo pasado habíamos visto que el desarrollismo fue un modelo económico que ya para principios de los 80 había fracasado. Y eso habíamos puesto en verdadero o falso en el trabajo pasado. Les pido, por favor, que si se copian, por lo menos que no lo hagan de manera automática y que lean en los trabajos, porque en algún momento vamos a volver y yo tengo la costumbre de que ustedes relacionen un tema con el otro. Y si no lo relacionan, a fin de año, yo les voy a poner baja nota. ¿Quedó claro? Entonces, cada vez que hacen un trabajo, cada vez que hagan un trabajo, háganlo con atención, porque seguramente en algún momento vamos a retomar
y específicamente en quinto, que todo está relacionado y que todo tiene una gran relación con la Guerra Fría. Todo lo que veamos. Entonces, en algún momento del año, cuando tengamos algún tipo de contacto visual real y yo tome algún tipo de oral para ver qué cono estuvieron haciendo en sus casas, yo voy a hacer este tipo de preguntas y quiero que las puedan contestar. Entonces, volvamos. Les decía, Frondizi tiene este proyecto económico de desarrollar la industria con una gran dependencia del capital extranjero y a través de pedido de créditos al exterior. Empezó una gran etapa de endeudamiento a partir del 55. Ok. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, Frondizi tiene una política exterior complicada para el momento en que se encontraba el mundo y complicada porque, ya les dije, todos los gobiernos democráticos estaban monitoreados por los militares que estaban, digamos, siempre al acecho. Entonces, ¿qué hace Frondizi? Frondizi lo que hace es tener una entrevista con el Che Guevara para tratar de que lo reincorporen a las Naciones Unidas. Acuérdense que Estados Unidos había pedido que no estuviera Cuba dentro de las Naciones Unidas, fue expulsada, y ahí fue cuando el Che Guevara dio el discurso que ustedes vieron en el video, si es que vieron el video, o charlaron conmigo si estuvieron en mis clases, que fue el discurso en contra de la política intervencionista en América Latina de Estados Unidos. Pero este señor Frondizi, Arturo Frondizi, lo que hace es tener una entrevista y tratar de que se reincorpore Cuba a las Naciones Unidas. Eso generó un pánico entre los militares que estaban siempre bastante relacionados con los intereses de los Estados Unidos, porque la Argentina para esta época y a partir de ahora va a estar bastante aliada con el tema de combatir el comunismo en todo el continente. Acuérdense que una de las definiciones que tuvieron que hacer en el trabajo práctico pasado fue doctrina de seguridad nacional, y era que los militares iban a tener la función de buscar el enemigo dentro de su propio país, y el enemigo, que lo van a llamar subversivo, está relacionado con las ideas de izquierda, las ideas socialistas y con la expansión del comunismo en el continente. Entonces, teniendo en cuenta esto, cuando Arturo Frondizi tiene todas estas charlas, lo que hace es espantar a los militares y logra un golpe militar. Algo que les quería comentar también de Frondizi, que lo van a ver después cuando lean el texto en el trabajo, en el libro, es que dentro de esta política desarrollista, él firma unos cuantos contratos petroleros para que las petroleras extranjeras vengan a perforar el suelo argentino y extraigan petróleo, y esto perjudica bastante a YPF, a la petrolera nacional, porque son contratos que favorecen más al exterior que a nuestro propio país. Y por eso van a ver un título en el libro que se llama La batalla del petróleo. Cuando derrocan a Frondizi, hay un periodo de un tiempito corto en que van a tener la presidencia de un señor que se llama Guido, que no vamos a nombrar demasiado acá porque está en el gobierno mientras se convoca nuevamente a elecciones. Obviamente Guido es un presidente favorable a los militares, y todas las medidas que toman están relacionadas con favorecer los intereses de los militares. Cuando se convoca a elecciones, asume un radical que se llama Arturo Humberto Illia, que asume con un muy bajo porcentaje de votos. Ganó el voto en blanco, porque obviamente Arturo Illia no hizo concesiones como hizo Frondizi, para que Arturo Frondizi, recuerden, había ganado porque hizo un trato con Perón.
que, entre paréntesis, no pudo cumplir porque estaba, digamos, monitoreado por un montón de sectores. Entonces no pudo cumplir lo que le había prometido Perón y por lo tanto los peronistas tampoco estaban muy contentos con Frondizi y no les importó nadie defendió para que Frondizi se quedara en el gobierno. Tampoco había tanta, digamos, defensa de la democracia ni por los antiperonistas ni por los peronistas. Entonces, repito, en el año 1963 asume Arturo Umberto Illia, que es radical también como Frondizi, pero de otro sector radical. Ahora vamos a ver que los radicales también se dividen en dos. Bueno, Arturo Illia asume en el año 1963 y lo derrocan en el año 1966. Eso significa que estuvo 3 años en el poder. En ese momento las presidencias duraban 6. Este Arturo Umberto Illia es uno de los presidentes olvidados de la historia argentina porque en muchos casos ni siquiera se los nombra y nadie tiene una memoria de Illia como los grandes presidentes. Sin embargo, es un presidente que económicamente trató y casi logró de mejorar la situación económica del país, trató de evitar la dependencia económica que había generado Frondizi con tanto préstamo y con la intervención importante de empresas extranjeras y además hizo muchas leyes favorables para los trabajadores. Ahora, si hizo las cosas tan bien, ¿por qué lo derrocaron? Por la misma razón que los derrocaron al otro, porque no era peronista y los peronistas hicieron todo lo posible por todo lo que no fuera peronista destrozarlo, porque tocó intereses de grandes empresas extranjeras, porque no quería hacer acuerdos con nadie. Y entonces hubo una gran campaña política, una gran campaña de los medios de comunicación para destrozar la figura de Illia. ¿Qué cosas hizo Illia que fueron para recordar? Primero, Illia era un médico cordobés que tenía muy claro cómo era el sistema de salud y por lo tanto lo primero que hizo fue sacar una ley para que los medicamentos se puedan vender por su nombre genérico y no por su nombre comercial. Esto hoy es cosa de todos los días, lo hacemos así, podemos comprar el remedio por su droga y no por su nombre comercial. Lo que pasa es que antes no era así. Por ejemplo, yo voy a tomar una aspirina y yo puedo comprar una aspirina de cualquier marca y antes te recetaban Vaya Aspirina. Obviamente las aspirinas no se recetan, pero ¿qué pasa? Había mucho negociado porque a cada médico que recetaba X medicamento, vamos a poner Vaya Aspirina porque es lo que se me ocurre ahora porque no quiero nombrar ningún otro medicamento. Entonces, en lugar de te recetaban Vaya Aspirina porque el laboratorio, en este caso es Bayer, bueno, pagaba para que la receta dijera Vaya Aspirina y no dijera otra marca. Entonces, había un negociado con los laboratorios para que se vendiera un producto y no el otro. Como Illia era médico y lo sabía, sacó una ley de genéricos para que la gente comprara el medicamento más barato y no el medicamento que, digamos, que el laboratorio lo vendía más caro. Entonces, esto por un lado, o sea, se puso en contra a los grandes laboratorios y a las grandes farmacéuticas. ¿Qué otra cosa hizo? Los contratos petroleros que había firmado Frondizi, que eran bastante perjudiciales para la petrolera argentina, los anuló. Entonces, se puso en contra a las grandes empresas petroleras internacionales y a sus asociados en la Argentina, que muchos eran diputados, senadores, gente del poder. Por otro lado, ¿qué hizo? Modificó la ley de asociaciones profesionales que se había dado en el gobierno anterior, en el de Frondizi, la modificó para que los sindicatos estén obligados a usar la plata, digamos, de los aportes en sus asociados y no, por ejemplo, en campañas políticas, en gastos superfluos
o en cuestiones de nivel personal. Ustedes saben que digamos, todos los sindicatos tienen una obra social, tienen un montón de asociados. Nosotros, por ejemplo, estamos asociados a SUTEBA. Yo estoy asociado a SUTEBA, que es el gremio que nuclea la mayoría de los trabajadores de docentes de la provincia de Buenos Aires. Ahora bien, si los líderes del sindicato usan o mal usan mis aportes, me están perjudicando. Bueno, lo que hizo Ilia es controlar a los sindicatos para que no usen mal los aportes de los trabajadores. ¿Y qué otra cosa hizo? Generó la ley de salario mínimo vital y móvil para que los trabajadores tuvieran una base de la cual no pudieran bajar para que el salario les alcance. Y logró estabilizar el país a nivel económico. Diciendo todo esto, a pesar de todo esto que estamos viendo que parece bueno, sin embargo, en el año 1966 lo derrocan. Por los motivos que se les dije, se puso en contra a los principales sectores de poder de la Argentina, inclusive a los gremios de origen peronista que no querían que les controlaran cómo iban a manejar los fondos sindicales. ¿Hasta ahora vamos bien? Sí. Bueno, en 1966 lo derrocan a Ilia y asume Onganía, que es un militar que decide que, bueno, o sea, que este gobierno no da más. Ahora bien, vamos a hablar de la Argentina en general en esta época. La Argentina comenzó a partir del 55 una división encarnizada entre peronistas y antiperonistas. Obviamente los peronistas estaban perseguidos por todos lados. Inclusive en la parte actoral había montones de actores que habían sido favorables al peronismo y se tuvieron que exiliar y se tuvieron que ir del país. Inclusive un actor muy famoso que fue el que grabó la marcha peronista no pudo trabajar nunca más en su vida, por lo menos en la Argentina, porque ya era un tipo grande y después se quedó a vivir en otro país. Entonces, esta división se generó en cada ámbito social de la Argentina. Obviamente en las casas había gente peronista y antiperonista, discutían entre hermanos, hubo familias que se separaron para siempre y nunca más se volvieron a juntar ni a hablarse. A veces es como pasa hoy con la gente que es pro K o pro Macri, que no se hablan, que se pelean, que no pueden tener una discusión sin decir malas palabras. Bueno, entonces, en ese momento, por ejemplo, la Unión Cívica Radical se dividió. Porque si bien todos de la Unión Cívica Radical eran antiperonistas, vamos a encontrar un sector antiperonista más tendiente al consenso y un sector antiperonista acérrimo enemigo del peronismo. O sea, los que son más moderados y los que son más extremistas. Entonces, ahí vamos a encontrar a la Unión Cívica Radical Intransigente, que a pesar que tienen la palabra intransigente, van a ser los moderados y van a ser los que quieran tener algún tipo de diálogo con el peronismo. De hecho, Frondizi, que va a ser el líder de la Unión Cívica Radical Intransigente, fue el que hizo el tratado con Perón. Y por el otro lado vamos a tener la Unión Cívica Radical del Pueblo, que va a ser la más antiperonista, cuyo líder va a ser Balbín. Pero el que asume la presidencia desde la Unión Cívica Radical Intransigente va a ser Arturo Illia. Entonces vamos a encontrar que la Unión Cívica Radical se dividió en dos. En el caso del ejército vamos a encontrar también esa división. Obviamente vamos a encontrar los peronistas por un lado, que fueron los que acribillaron y los que fusilaron a un grupo que fusilaron, pero también vamos a encontrar dentro de los antiperonistas dos tendencias. La tendencia más moderada,
que en cuanto asumen en el poder va a ser Lonardi, pero dura 3 meses porque entre la moderada y la más violenta va a ganar la más violenta. Entonces vamos a encontrar dentro de los militares la moderada y la más violenta. Es tanta la lucha que hay entre las facciones moderadas y violentas que vamos a encontrar que se van a dividir en 2 colores, los azules y los colorados, y van a ser tanta la lucha entre ellos que va a llegar un momento en que van a sacar los tanques a la calle y se van a empezar a bombardear unos con otros. Parece como película de ciencia ficción, como película apocalíptica, pero eso pasó en la Argentina en esta época. ¿Qué? ¿En serio se pasó eso? Sí, o sea, ustedes pongan azules contra colorados en YouTube y van a ver las filmaciones de cómo salían los tanques a la calle, los tanques, y se empezaron a bombardear unos con otros. Por eso les estoy diciendo, acá, en esta etapa comenzó la etapa violenta que no paró más, inclusive hasta la dictadura, porque la dictadura, la violencia la ejerció el gobierno. Pero quiero decir, a partir de acá viene la escalada de violencia. Tengamos en cuenta, nunca perdamos de vista que estamos en la etapa de la Guerra Fría y de todo un movimiento que está en contra de status quo. ¿Qué es el status quo? El status quo es las cosas tal como están. Entonces, bueno, vamos a ver ya en trabajos que le siguen cómo la sociedad a nivel mundial empieza a pedir cambios, empieza a cambiar la manera de pensar, empieza a decir, bueno, a ver, en Cuba hubo una revolución, se pueden cambiar las cosas, y empieza esta idea de eliminar el imperialismo yanqui, que hoy en día hay gente que, como atrasa 30 años, todavía está hablando de el imperialismo yanqui, esto fue real, pero fue real en la década del 70. Hoy, en los 2000, estamos atrasando, si pensamos en eso hoy. Ya después vamos a ver por qué. Pero bueno, entonces, toda esa idea de libertad se va a contradecir con, porque estas ideas de libertad, de lucha, de cambiar las cosas, van a ser vistas por muchos como ideas subversivas y por lo tanto en contra de lo que los gobiernos quieren, y va a haber bastante represión al respecto. Pero bueno, la década del 60 va a ser la década de grandes cambios mentales, culturales, entre otras cosas. Bueno, dicho esto, hicimos un pantallazo grande de lo que pasó entre el 55 y el 66. ¿Alguna duda, alguna pregunta que no les haya quedado claro? No. Profe, Bueno. mi abuelo estuvo en la época esa de los colorados y los azules. ¿Ah, sí? Sí. Decile que te cuente. Sí, me contó un par de cosas. Estuvo ¿Cómo bueno. lo vivió él? Somos, chicos, el ser humano es bastante violento por naturaleza. Siempre están las excepciones que no son violentas, que quieren ir por la paz, como Mahatma Gandhi, que hablaba de la no violencia, como Martin Luther King, que ya vamos a ver en Norteamérica. Pero quiero decir, el ser humano todo el tiempo lucha con la violencia. En política deben haber visto cómo a veces resolvemos los conflictos de manera consensuada y otras veces con violencia. La política nace con la idea esta de, de resolver las cosas de manera consensuada. Como les dije del libro de historia que está acá, les digo del libro de política. Yo sé que conmigo no tienen política, pero está el libro acá, este libro de política. Es muy útil porque en este libro de política ustedes tienen todos los temas que se ven en los trabajos prácticos, porque las profes que hacen el trabajo de política lo hacen en base a este libro. O sea que ahora que tienen que ver el tema de la democracia, lo van a encontrar en el capítulo 4. ¿Estamos? Si tienen alguna duda, me preguntan, me mandan un mensajito por privado y les digo qué páginas son las que tienen que leer para resolver el libro, el trabajo de política, si tienen alguna duda. Yo ahora en un ratito lo tengo acá puesto porque voy a explicarle a los chicos de quinto segunda el trabajo de política, ¿saben? Bueno, vamos con el trabajo de historia. Vamos a ir pregunta por pregunta. Primera parte,
vieron que tiene 3 partes, ¿no? Bueno, primera parte. Lee la información vertida en las páginas precedentes y responde. La información vertida es más o menos lo que yo les estuve contando. A. ¿Qué sucede con Perón y cuál es su actitud durante este periodo? ¿Quién me contesta eso después de escucharme a mí? Cri, cri. Vamos, ¿quién me contesta? O entre todos, ¿qué le pasó a Perón? Que me preguntaron qué significaba esa palabra. Exiliado. Exiliado. O sea, ¿qué sucede con Perón? Perón está exiliado. Pero, ¿se queda quieto durante el exilio? Fue derrocado en septiembre. Sí, pero y de ahí se fue al exilio. Ahora, ¿él se quedó quietito en España o qué trató de hacer? Intentó volver. Intentó volver, obviamente, como no podía, lo que hace es manejar los hilos dentro de lo que puede, va a manejar los hilos de su partido desde España, porque acuérdense que les dije que muchos dirigentes viajaban a España para consultar determinadas cosas que iban a hacer en la Argentina. O sea que él trató desde el exilio de manejar los hilos de la política tanto como pudo. ¿Estamos? Vamos a la B. Dice, ¿qué caracteriza al periodo 1955-1966 en relación a los tipos de gobiernos que se suceden y por qué? Vamos a pensar, estamos en un periodo que... Profe, disculpe. Sí, ¿Esta clase después la sube a YouTube, te? la voy a subir a YouTube, sí. Ah, dale. Sí, la estoy grabando. Espero que me grabe bien, pero la estoy grabando. De última, si no quedó bien grabada, tengo grabada la de ayer, la de quinto primera y quinto segunda, que si bien no es exactamente igual, porque son otras personas, pero por lo menos los temas son los mismos. Pero sí, la estoy grabando. Escúchenme lo que les voy a decir. Ah, bueno. ¿Qué caracteriza al periodo 55-66 en cuanto a los gobiernos? Dijimos que iban a alternarse las dictaduras con los gobiernos democráticos. ¿Está bien eso? Sí. Ahora, ¿qué características tienen esos gobiernos democráticos? ¿Son democracias plenas o son democracias semidemocracias, democracias restringidas, democracias debilitadas? Estoy esperando que me respondan, ¿eh? Estamos tratando de armar la pregunta B. Chicos, entonces, ¿me pueden contestar? Por lo menos, no sé, no entiendo, no sé lo que me pregunta, algo me pueden contestar, porque estoy hablando sola. No la sabría de responder yo, profe. ¿Cómo, profe, qué dijo? Les pregunto, dice la B, quiero que la contestemos acá, porque ya así van teniendo partes hechas del trabajo. ¿Qué caracteriza el periodo 55-66? En relación a los tipos de gobierno que se suceden. Dice, yo les contaba, se suceden gobiernos militares, golpes militares con democracias. Con dos gobiernos democráticos. Entonces, ¿qué características tienen esos gobiernos? Obviamente no podemos hablar de los gobiernos militares, pero decimos, se suceden golpes militares con gobiernos democráticos. ¿Qué características tienen esos gobiernos democráticos? Son democracias débiles, son democracias restringidas, son semidemocracias. ¿Entienden a lo que voy? Así se contesta la B. Sí. ¿Me siguieron? Sí, más o menos. O sea, repito, ¿qué características políticas tiene esta década? Se suceden golpes militares con gobiernos democráticos, pero los gobiernos democráticos son gobiernos débiles, gobiernos
gobiernos que están controlados por los militares, por las circunstancias, por el contexto externo. Entonces se suceden gobiernos militares con democracias restringidas, con semidemocracias, con democracias debilitadas, con democracias monitoreadas, que, entre otras cosas, son débiles porque está la mitad de la población proscripta. La mitad peronista está proscripta y no puede participar. Entonces, es un momento político en que la Argentina, el principal partido político, está proscripto y no puede participar. Por lo tanto, las democracias que van a surgir de ahí son democracias debilitadas. ¿Me siguieron para armar la pregunta B? ¿Estamos? ¿Podemos seguir con la C? Sí. Sí. ¿Qué relación podés encontrar entre el proceso de desperonización y la llamada resistencia peronista? Fundamenta tu respuesta. Miren, habíamos hablado de la violencia con la que había iniciado la desperonización la Revolución Libertadora. ¿Estamos? Entonces, ante esa violencia, obviamente va a surgir una resistencia peronista. Pero les quiero mostrar acá dónde van a ir para armar mejor esa pregunta. Porque los trabajadores comenzaron una resistencia de diferentes tipos. Y las vamos a ver acá. Esperen, que vamos acá. Esperen. Ven que acá estamos viendo, vamos pasando y vamos viendo las cosas que que están puestas acá en el libro. Esperen, que quiero llegar a la resistencia peronista. Toda esta parte, acá está. Página, ahí les digo, página 70. Acá el libro nos va a hablar de la resistencia peronista. Entonces, para que ustedes puedan armar la pregunta, la respuesta a la pregunta, tienen que leer primero esto. Yo se los voy a explicar un poquito. Hubo diferentes focos de resistencia. Los obreros no podían manifestarse. Entonces, uno de los focos de resistencia fue dentro de la fábrica. Por ejemplo, hacían boicot. Trabajaban, digamos, tardando más tiempo de lo adecuado, boicoteaban las máquinas, porque como no podían manifestarse porque lo iban a reventar a palos, los iban a poner presos, o en otros casos lo iban a fusilar, tampoco es cuestión de perder la vida por los ideales, por lo menos no en este momento. Entonces, bueno, acá un foco de resistencia, como dice acá, va a ser pasiva y va a ser a nivel de boicot en las mismas fábricas. ¿Lo están viendo esto? ¿Que está acá? Miren. Sí, igual yo lo estoy viendo desde mi cosa, así lo veo mejor. Ok. El cielo. Ok. Después, lo que va a haber, que está acá en negrita, se llamó Comandos Nacionales de Resistencia, que ya tenían, digamos, un cariz un poquitito más participativo, porque se juntaban en espacios clandestinos, armaban qué podían hacer para resistir, había una radio clandestina y hacían panfletos que iban a tirar por la calle. Bueno, estos comandos tenían un papel un poquito más activo, obviamente siempre desde la clandestinidad, porque si no, otra vez, palazo, cárcel, fusilamiento, no hay tutía. ¿Está? Y después, lo que yo les conté antes, que hubo un intento del ejército que fracasó de, digamos, de tomar de nuevo el poder. Pero a este levantamiento del general Valle, lo que le generó fue el fusilamiento. ¿Estamos? Bien. Con respecto a, entonces, ¿cómo tengo que armar yo? Esperen, esta pregunta que dice, ¿qué relación puedes encontrar entre el proceso de desperonización y la llamada resistencia peronista? Que ante la violencia brutal y la persecución
que hizo en su primera etapa la Revolución Libertadora, se generaron diferentes focos de resistencia. Y ahí voy con lo que acabamos de ver. ¿Estamos? Que comienzan en la página 70, ¿sí? No, sí que entendí, pero... Ok. ¿Todo el mundo entendió? Sí. Bien, entonces dice, ¿por qué la Revolución Libertadora se la conoce vulgarmente como la fusiladora? Y ahí es lo que yo les estoy diciendo siempre, porque en el proceso de desperonización usaron una violencia brutal, y cuando se pusieron a perseguir a los grupos peronistas, en muchos casos, después de la cárcel, venía el fusilamiento. No hay mucho más que poner que eso. ¿Estamos? Después dice, ¿cómo y cuándo se divide la Unión Cívica Radical? ¿Por qué tanto al gobierno de Frondizi como al de Ilia se los reconoce como semidemocracias? La división de la Unión Cívica Radical la tienen acá arriba, está en el libro, obviamente, pero también está acá arriba, cortito, a ver, esperen que lo busco, acá está la UCRP, igual se las dije yo, UCRI, que es la Unión Cívica Radical Intransigente, liderada por Frondizi. Acá ves, dice, se había dividido la UCRI y la UCRP en el proceso de la elección constituyente de 1957. ¿Está? Ahí es cuando se divide. UCRI, Unión Cívica Radical Intransigente, y la UCRP, Unión Cívica Radical del Pueblo. La UCRI más consensuadora y la UCRP más, más antiperonista. ¿Estamos? También lo van a encontrar acá en el libro si se ponen a leer. Les pediría, yo sé que a ustedes no les gusta, pero que le den una leidita al libro para encontrar las respuestas exactas. Dice, destaca las principales características de los gobiernos de Frondizi e Ilia señaladas en estas páginas. Pueden buscarlo acá, tranquilamente, está cortito, acá en el trabajo práctico, pero yo les digo que acá la van a tener también. Esperen, acá. Ay, me estoy yendo acá. Democracias condicionadas. Y tienen el gobierno de Frondizi con el desarrollismo que yo les expliqué. Miren, acá está. ¿Lo ven? La batalla del petróleo, capitales extranjeros y préstamos, que acá lo están viendo. Después acá otras medidas que tomó Frondizi, y después acá el tema es otro. Acá habla cómo empezó la resistencia obrera, que lo quiero pasar porque quiero hablar de otra cosa. Y acá está lo de su encuentro con el Che Guevara, que yo les conté. Quiero ir acá, miren, acá estamos con las elecciones del 62, el gobierno de Guido, pero quiero ir al gobierno de Ilia, que es lo que le están pidiendo. Esperen, ahí voy. Acá están los de azules y colorados para lo que me preguntaban. Y después vamos a encontrar el gobierno. Acá está, no, esperen. Acá seguimos con el sindicalismo obrero. Y acá vamos a encontrar el gobierno de Ilia, con todas las medidas que yo estuve hablando antes. Acá, en la página 87. ¿Estamos? Yo le daría una leidita a esto más allá de volver a escucharme a mí cuando yo suba el video. ¿Estamos, chicos? Está fácil, uno puede puntear algo y ya casi con los títulos uno podría empezar a puntear lo que me está pidiendo el trabajo acá en esta parte, que es la D, ¿no? ¿Estábamos en la D? No. Sí, pero profe, la página no es la 83, no es la 87. 87, ¿qué dije? ¿Dije 83? No, 87. Digo, Yo entendí 83. No, es la 87. Quiero decir, entre las páginas 60 y la 90 tienen toda la información, inclusive de la segunda parte del trabajo. ¿Estamos? No vamos a empezar ahora la segunda parte porque no vamos a tener tiempo. La segunda parte y la tercera la vamos a ver la clase que viene. Cualquier pregunta que tengan sobre esta primera parte,
me lo hacen de manera privada, o sea, por mensajito. ¿Quedó claro de dónde tienen que sacar las cosas de Frondizi e Ilia? Sí, profe, Sí. una pregunta. Sí, Usted, este libro, sí. sí, este libro, vamos a decir. Sí. ¿Dónde dejó el PDF o está en Classroom en los trabajos? No, yo lo puse, lo subí, Está en el grupo. lo subí en el grupo un montón de veces. Creo que lo subo una vez por mes el libro. De todas maneras, aquel que no encuentre y no tenga ganas de buscar los, ¿cómo se llama? Los chats o los haya borrado, me manda un mensaje y me pone, profe, quiero el PDF del libro. Y si quieren el PDF del libro de política, me lo piden y yo se los mando por WhatsApp. Porque Ok, profe, gracias. yo no les doy política, pero a lo mejor les sirve tener el PDF del libro de política sabiendo que los profes de política hacen los trabajos con ese libro o en base a ese libro. ¿Estamos? Así que, Sí, profe. como yo no me voy a acordar quién tiene el libro y quién no lo tiene, ustedes me mandan un mensaje por WhatsApp y yo se los mando. ¿Estamos? Profe, Sí. una pregunta. En los libros, tipo, o sea, en las páginas que usted nos da para resolver las preguntas y todo, Sí. hay preguntas aparte. Esas no se hacen, No, ¿no? no. Se responden solamente las preguntas que estamos haciendo acá en clase, que llegamos hoy hasta contestar toda la primera parte. Nos queda contestar la segunda parte y la tercera parte de la clase que viene. Que, como verán... hay una cuarta parte. Hay una cuarta parte, chicos. Cierto. Es re largo el trabajo. Les pido un favor. La tercera parte tiene que ver con mirar un video que es el encuentro entre Frondizi y el Che Guevara. Es interesante porque es un video en donde el propio Frondizi cuenta un montón de cosas. Si ustedes no miran el video, la tercera parte no la podemos hacer la clase que viene, porque si no, yo me voy a poner a contestar yo la A, la B y la C yo sola, porque yo solo vi el video. Entonces, les pido por favor, necesito que para el miércoles que viene, ustedes miren el video. ¿Estamos claros? Sí. Bueno, Sí, profe. entonces, les queda como tarea ver el video, porque tenemos que hacer la segunda parte, la tercera parte y la cuarta parte la clase que viene, porque la otra clase ya se entrega el trabajo práctico. ¿Estamos? Sí. Entonces, metámosle pata, porque cierra el cuatrimestre. Cualquier pregunta, los que vayan avanzando por WhatsApp, ¿listo? Sí. Bueno, nos vemos Dale, la profe. clase que viene, chicos. Chao, Esperen, profe. no se vayan. ¿Se fueron? No, Esperen, no. no. Sí, se esperen. fueron solos nomás. ¿Quién se Pablo. fue? ¿Pablo se Pablo fue? Licandro. Bueno, Pablo. esperen que le tomé lista recién. Así que bueno, listo, chicos, ya, ahora sí. Chao, chicos.